Los cordones están hechos en hilo crochet. Cada cordón está conformado por 9 hilos, repartidos en 3 grupos de 3 hilos cada uno. Nos ayudamos de una aguja o palito para organizar los cordones. Usaré esta aguja. Para utilizarla necesitaremos colocar cinta en el extremo del cordón. Y para algunos cordones utilizaré la aguja lanera. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón a través de estos 10 cordones a la derecha. Esta aguja la pasamos por el lado que queramos que salga el cordón, o sea de derecha a izquierda, para que el cordón salga a la derecha. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda.
Paso 2. Pasamos este cordón a través de estos 10 cordones a la derecha. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón a través de estos 10 cordones a la derecha. Paso número 3. Pasamos este cordón por estos 8 cordones a la izquierda.
Paso número 4. Pasamos este cordón por estos 9 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Repetimos los pasos hasta el largo deseado.